En el diario se lee una advertencia que anteriormente ya le había mostrado, la cual era que se debía tener cuidado con el dragón. Nuestra protagonista se irrita porque no era lo que buscaba. Le pregunta al diario si acaso no puede ver que están en problemas en ese momento, y cómo puede hablar de un dragón en una situación como esa. Y lo amenaza diciéndole que tal vez debería bañarlo en agua bendita para que recobre el sentido. Sintiéndose miserable, expresa que no debió haber traído a Aarón y que debió haber ido hasta allí sola. Entre lágrimas, grita que no sabe qué hará si Aarón muere. En ese momento, una niebla oscura sale del diario. Y una mano jala a nuestra protagonista dentro, hacia algún lado. Luego de eso, Rosé fue teletransportada a una ubicación extraña. Al observar a su alrededor, se preguntaba dónde estaba. De algo está segura y es que ese lugar no es el bosque donde estaba hace un momento. Internamente, se pregunta dónde está el diario. Lo encuentra a unos pasos de ella. Rápidamente, lo agarra y le cuestiona qué demonios fue lo que acaba de hacer, y dónde están ahora. Lo apura diciéndole que ya sabe que puede entenderla, por lo que debe responder. En el diario se lee que el santuario del destino únicamente puede ser encontrado por aquellos que han sido elegidos. Nuestra protagonista se pregunta, entonces, si el santuario del destino es aquel lugar. Le pregunta al diario por qué está ella allí. Escucha una voz saliendo de alguna parte, la cual le pide a Rosestania que vaya un poco más adentro. Del diario sale una notificación informando de que se ha instalado el antivirus y que el sistema se está ejecutando con normalidad. Luego sale un mensaje de error de sistema, donde se informa que se está buscando la ubicación del cuerpo espiritual del usuario. Nuestra protagonista se muestra confundida, no entiende qué es eso otra vez del antivirus. Luego sale una notificación informando que la ubicación fue confirmada, y que el identificador es Fosnia, Teirán. De repente, sale una advertencia informando que la conexión es inestable y que el sistema se apagará. Rosé, confundida y estresada, termina tirando el libro, cuestionando qué demonios está pasando. Expresa que es un fastidio, pero aún así, si ese es realmente el santuario del destino, significa que puede encontrar una forma de regresar a casa. Sin embargo, luego se da cuenta de que no hay manera de que pueda regresar. Ya que recuerda que el diario anteriormente le mencionó algo sobre su cuerpo espiritual, lo que quiere decir que de verdad su cuerpo real murió en aquel accidente. Por lo que no sabe cómo se supone que debería regresar, y si lo hace, se pregunta si regresará como un fantasma. Se siente frustrada porque, hasta ahora, trabajó tan duro solo por la idea de volver a casa. Y ahora ella comprende que no podrá vivir nunca más como Lee Chae-rin. Solo pensar que no puede regresar a su antigua vida y vivir como ella misma, la entristece. Por eso ahora se pregunta qué se supone que debe hacer. Dejando su dolor a un lado, decide secar sus lágrimas y se mentaliza que primero se tiene que concentrar, ya que debe encontrar una forma de salir de aquel lugar. Tras dar un recorrido, expresa que ese lugar, a medida que entra más, en vez de un santuario, se parece más a una biblioteca. En uno de los estantes, se puede observar que un libro brilla fuertemente y que debajo hay un extraño círculo mágico. Al acercarse y tomar el libro, el círculo mágico del piso empieza a brillar. El libro no es otro que la novela, El Imperio de la Luna de Sangre. Al sujetar el libro, nuestra protagonista puede ver los escenarios ocurridos dentro de él. El encuentro de los protagonistas principales, el amor entre la protagonista principal y el secundario, y la sumisión a la locura del protagonista principal. Rosé no entiende cómo puede estar ese libro en ese lugar. Alguien se acerca detrás de ella, y le susurra que por fin se conocen. Rosé se espanta y rápidamente retrocede. No entiende cómo demonios ese sujeto apareció de repente, y se pregunta quién es. El sujeto encapuchado le comunica a Rosé que la ha estado esperando. Rosé, confundida, le pregunta a esa persona quién es, luego se retracta y pregunta más bien, ¿qué es? En el fondo, se percata de que está emitiendo un poder similar al del diario. Esa persona le cuestiona si no sabe quién es, y si no recuerda que la ha ayudado bastante todo ese tiempo. Nuestra protagonista se pregunta a qué se refiere con ayudarla. Pero, tras pensarlo un poco, sorprendida, le cuestiona si él es Moricias. El sujeto le responde que es incorrecto, se quita la capucha y le comenta que él es solo un sirviente que sirve a Moricias. Se presenta como Melory Estania, un antiguo ancestro de Rosé. Exclama que es un gusto por fin conocer a la señorita Lee Chae-rin.
Nuestra protagonista no puede creer que Melory era un antepasado de Rosé. Pero ahora que lo piensa, se da cuenta de que realmente se parecen mucho. Le pregunta a Melory si entonces es como un fantasma en ese momento. Melory le responde que, dado que solo queda su alma, se podría decir que es similar. Rosé le pregunta si ha sido él quien la ha ayudado todo ese tiempo. Melory, antes de responder esa pregunta, le cuestiona si no hay algo que le cause aún más curiosidad. Rosé le pregunta cómo qué. Melory le contesta como por ejemplo sobre el libro que tiene entre las manos. Le pregunta si no le da curiosidad saber por qué ella está en ese lugar. Nuestra protagonista, sobresaltada, le pregunta si eso significa que él lo sabe. Melory le responde que sí, y le explica que la verdadera naturaleza de ese libro es que es la profecía más poderosa de ese mundo, y además es un vínculo para traer almas de otros mundos. Explica que el príncipe heredero era un buen material para usarlo como enlace. Es lo suficientemente interesante como para causar intriga en las personas, y el alma más poderosa del imperio. Le comenta que, si las cosas siguen como están escritas en el libro, él pronto encontrará su ruina. Todas las vidas de ese mundo están bajo el poder de la diosa del destino, lo que significa que cambiar un destino predeterminado es imposible. Sin embargo, un ser de otra dimensión podría ser capaz de cambiarlo. Rosé le pregunta si entonces la trajeron hasta allí para poder cambiar el destino de Calix. Internamente, siente curiosidad de por qué un humano que sirve a Moricias querría cambiar el destino de Calix. Melory le responde que no era absolutamente necesario que fuera ella, pero resultó que su alma estaba separándose de su cuerpo en ese momento. Mientras le tiende la mano, le pregunta por su opinión, si no desea cambiar el destino de Calix. Nuestra protagonista le comenta que no entiende de lo que está hablando, y le pregunta que incluso si pudiera cambiar el destino de Calix, ¿qué ganaría ella con eso? Melory le cuestiona si acaso no quiere volver a casa. Si no era ese su objetivo. Rosé le responde que pensó que el diario había dicho que su cuerpo estaba muerto. Melory le responde que sí, pero le asegura que si el señor Moricias es liberado, él podría resolverlo. Rosé no lo puede creer y se pregunta si de verdad puede volver a casa. Pero luego se percata de que esa persona acaba de decir liberar al señor Moricias. Piensa que Moricias es un dios sellado por Camesis, y le está pidiendo liberar a un dios que es el enemigo del imperio de Fosnia. No sabe cómo eso cambiaría el destino de Calix. Además, se pregunta si no acaba de decir hace un momento que los seres de ese mundo no pueden cambiar su destino, y sabe que los dioses también forman parte de ese mundo. Siguiéndole el juego, le pregunta a Melory qué se supone que debe hacer. Melory le asegura que no es difícil. Mientras señala el cuerpo de Rosé, le dice que solo tiene que darle ese cuerpo. Le aclara que no está tratando de deshacerse de ella, y que solo estaría dormida por un tiempo. Asegura que cuando libere al señor Moricias, ella podrá regresar a casa. Rosé le pregunta qué pasa si dice que ya no quiere volver a casa. Melory le comenta que, aún así, no tiene más remedio que aceptar, y le pregunta si no es verdad, ya que no querrá dejar que Calix se enfrente a un destino como ese. Nuestra protagonista, indignada, le cuestiona por qué debería de importarle el destino de Calix. Melory le responde que es porque siente afecto por él. Puesto que le recuerda que ha pedido varias veces ayuda para salvarlo. Rosé le aclara que eso fue solo porque quería sobrevivir. Melory le plantea si realmente no lo sabe, o solo finge no saberlo. Por el hecho de que tenía otras opciones. Le dice que si se hubiera quedado en Desat, no se habría involucrado más con el príncipe. Además tuvo varias oportunidades para dejarlo morir y escapar. Aún así, no lo hizo. Luego le comenta que esa conversación se está alargando demasiado. Y mientras tiende su mano hacia ella, le pide a la señorita Lichaerrin que lo acepte rápido, ya que necesita liberar al señor Moricias. Rosé aparta la mano de Melory y le pide que no le haga reír, puesto que a él no le importa el destino de Calix. Además, le plantea que si eso es un libro de profecías, entonces ¿qué es el Calix que ha visto hasta ahora? Asegura que Calix ya está cambiando su propio destino, por lo que no puede acabar como dice ese libro. Le aclara, firmemente, que no tiene ninguna intención de ayudarlo a revivir a Moricias. Puesto que desde el principio no tiene sentido liberar a un dios sellado solo para salvar a Calix. Melory, mientras la sujeta del cuello, le pregunta si no la ha ayudado bastante todo ese tiempo. Indignado, comenta que ella paga su amabilidad con traición.
Con una mirada fría, le ordena que le entregue ese cuerpo. Nuestra protagonista logra sacar la daga que Calix le regaló, y la clavó en el brazo que la estaba sujetando. Tras liberarse, huye lejos de Mallory y se esconde en algún lugar dentro de la biblioteca. Mallory, indignado, le cuestiona cómo se atreve a hacerle eso. Y le comenta que ella realmente no sabe cuál es su lugar. Añade que ese cuerpo le pertenece, es un recipiente creado para él. Enojado, exclama que fueron 400 años, ha estado esperando 400 años. Cuando encuentra a Rosé, le grita que es algo que por derecho le pertenece. Luego usa esa magia oscura para intentar atrapar a Rosé, pero nuestra protagonista se defiende con la daga. De repente, una grieta aparece en una de las estanterías cercanas. Mallory se paraliza y pregunta qué es eso negro, reconoce ese poder mágico. Por aquella grieta, logra entrar Aaron. Lo cual sorprende a nuestra protagonista. Aaron, despreocupado, comenta que por poco no pudo entrar porque no había ninguna grieta en la barrera. Luego con una sonrisa saluda a Rosé, expresando que es bueno volver a verla. Nuestra protagonista se muestra confundida y, nerviosa, le pregunta cómo es que llegó hasta ese lugar. Aaron le responde que solo siguió la dirección en la que se fue ella, y se encontró con la barrera rasgada, así que simplemente entró. Mallory, indignado, le pide que no mienta, ya que en ese templo solo pueden estar el Absoluto y sus siervos. Aaron le devolvió una mirada amenazante que hizo que Mallory retrocediera. Luego de eso, se dirigió a Rosé y le preguntó por qué estaba así, y qué era esa daga. Nuestra protagonista lo toma del cuello e, incrédula, le pregunta si está vivo. Aaron, sin perder su sonrisa, le responde que, por supuesto. Rosé, entre lágrimas, le comenta que ella pensó que había muerto, y se pregunta cómo pasó. Aaron le cuestiona por qué habría de morir. Mientras ellos estaban hablando, Mallory se preparaba para atacarlos por la espalda. Por suerte, Aaron logró proteger a Rosé y esquivar el ataque de Mallory. Confundido, le preguntó a Mallory qué le pasaba, y le dijo que eso era peligroso. Mallory, furioso, le cuestiona a Aaron si acaso lo está ignorando. Luego le grita que se aparte, exclamando que ese cuerpo, refiriéndose a Rosé, le pertenece. Es de él, preparado para la resurrección de Moricias, y si no se aparta, él también verá las consecuencias. Aaron le pide que no grite tanto, le duelen los oídos. Además, le comenta que no entiende nada de lo que está diciendo. Rosé, preocupada y alterada, le pregunta a Aaron qué está haciendo y le pide que huya. Aaron la intenta tranquilizar diciéndole que no se preocupe. Y mientras coloca su mano en su frente, le asegura que a él le gusta Rosé tal y como es. Nuestra protagonista se percata de que está perdiendo la conciencia y, antes de caer dormida, se pregunta si esa persona que está enfrente de ella es Aaron. Mallory, confundido, le pregunta a Aaron quién es él y por qué de repente tiene esa apariencia. Aaron se hace el desentendido, le comenta que no es algo que sea de su incumbencia. Y le pregunta si no es así. Mallory, mientras se prepara para atacar de nuevo, le responde que es verdad, no tiene nada que ver con él y grita que, de todas formas, ambos morirán. Aaron logra contrarrestar el ataque de Mallory con su magia. Con una cálida sonrisa, le comenta que no puede permitir que se deshaga de Rosé. Por el hecho de que es una humana que en verdad le agrada. Luego de eso, ataca con todo su poder a Mallory. Mallory, mientras se desvanece, maldice. Nuestra protagonista sueña con el destino. Se preguntaba cuál era el destino original de Aaron. Cree que tal vez hubiera heredado la librería Crimson, o quizás se habría casado y vivido bien trabajando en la cocina. De cualquier forma, está segura de que su destino no era morir tras haber seguido a su amiga sirvienta. Se pregunta si eso también cuenta como cambiar el destino. Media dormida y con lágrimas en los ojos, expresa que eso no le gusta. Aaron le pregunta qué es lo que no le gusta. Eso hizo que Rosé despertara de esa pesadilla. Aaron, emocionado, comenta que Rosé se despertó. Rosé, espantada, le pregunta si él está vivo. Aaron, entre risas, le dice que es la segunda vez que le pregunta eso. Rosé le pregunta cómo pasó, si se encuentra bien y qué pasó con ese tipo. Aaron le cuenta que, como Rosé se desmayó, escapó corriendo por el hueco de la barrera. Nuestra protagonista, ante esa ridícula explicación, y después de haber pasado por mucho, empieza a reírse. Aaron,
Confundido, le pregunta qué le pasa y si acaso se golpeó la cabeza. A lo que Rosé lo manda a callar. Internamente, piensa que el hecho de que ella pueda cambiar el destino la asusta. Puesto que, después de todo, no siempre cambiará para mejor. Se pregunta que, si cambia el destino, ¿podrá Calix ser más feliz de lo que es ahora? Tiene curiosidad por saber si el diario le responderá, si es que se lo pregunta. Luego se acuerda de que el diario estaba tirado en aquella dimensión. Le pregunta a Aarón si no vio sus cosas al salir. Aarón le pregunta si se refiere al equipaje que llevaba Rosé. Le comenta que si es un libro, una daga y una bolsa que estaban cerca de la barrera, los recogió y los guardó. Nuestra protagonista se siente aliviada de que sus cosas hayan salido con ella al escapar por la barrera. Aarón le comenta que la daga de Rosé es increíblemente buena, tan afilada que puede cortar una barrera. Rosé, sorprendida, le pregunta si eso es cierto. Aarón le responde que sí, le cuenta que tiene una piedra mágica incrustada. Por lo que se nota que el príncipe heredero quiere mucho a Rosé. Luego señala a ese libro, lo cual alerta a Rosé. Rosé le pregunta si por casualidad lo leyó. Aarón le cuenta que no había nada escrito en él y le pregunta qué clase de libro es. Nuestra protagonista piensa que es justo como pensó, no se ve nada cuando no lo mira a ella. Le responde a Aarón que no es nada. Internamente, se pregunta si entonces Melory quedó atrapado en ese diario otra vez. Por el momento, siente que todo parece estar bien. Aarón se quedó observando en silencio a Rosé y, tras pensarlo un poco, le señaló que ella realmente tiene muchos secretos. Nuestra protagonista se altera y le aclara que no tantos como él. Luego le pregunta qué hizo con los esqueletos. Aarón le recuerda que ya se lo dijo, es muy bueno deshuesando. Rosé le pregunta cómo supo sobre la barrera. Aarón le responde que es porque es el nieto del dueño de la librería Crimson. Pero más que eso, le pregunta a Rosé si acaso no hay algo que quiera decirle. Nuestra protagonista, tímidamente, le agradece por haberla salvado. Eso alegra a Aarón. Rosé le pregunta, ahora que lo piensa, ¿dónde están? Aarón cuestiona si acaso no se lo dijo antes, y le cuenta que están en el lugar al que Rosé quería ir originalmente. En ese momento, aparece un señor con lágrimas en los ojos, preguntándole a Rosé si se despertó. Unas horas después, en la mansión de los familiares de Rosé. Nuestra protagonista y Aarón se encontraban almorzando junto a la familia lejana de Rosé. El señor de la casa le pregunta a Rosé si por lo menos le gusta un poco la comida. Nuestra protagonista internamente piensa que sabe horrible, pero como no lo puede decir, le responde que está deliciosa y le agradece por su hospitalidad. Aarón le cuestiona qué está diciendo, y estaba a punto de decir que sabe horrible, no obstante, Rosé lo detiene pisándolo por debajo de la mesa. Rosé no entiende cómo se atreve a decir eso directamente. El señor les aclara que no hay necesidad de estar tan nervioso, y les pide que coman tranquilamente. Luego le pregunta a Aarón quién es él realmente. Aarón le responde que es la pareja de Rosé. El señor le pregunta si eso es verdad y expresa que es un gusto conocerlo. Nuestra protagonista, continuando con su actuación de pareja junto a Aarón, le agradece a su familiar por darles la bienvenida. El señor le responde que el gusto es suyo. Posteriormente, se presenta como Harold Stania, primo del padre de Rosé, que para ella sería su tío. Le cuenta a Rosé que se conocieron cuando ella era pequeña. Lloriqueando, expresa que lo que le pasó a los padres de Rosé le partió el corazón. Y que debió haberse hecho cargo de ella, y está seguro de que pudo haber hecho más por ella. Espera que no haya sufrido mucho por ser muy joven. Nuestra protagonista lo escucha indignada, nunca antes habían tenido ningún tipo de interacción, por lo que no sabe por qué actúa de repente de esa manera. Su tío le pregunta cómo es su vida en el palacio y si no es muy difícil. Rosé le responde que no lo es para nada, alegando que Su Alteza, el príncipe heredero, es bastante amable. Esa declaración iluminó los ojos de su tío. Le comenta a Rosé que, al parecer, ella le agrada mucho al príncipe heredero. Rosé le cuestiona cómo lo sabe. El tío le responde que incluso en esa zona rural se escuchan rumores. Nuestra protagonista comprende entonces cuál era el objetivo de su tío. Su tío le pregunta si entonces Su Alteza no ha mostrado ningún interés particular por la familia Stania. Rosé, con una sonrisa, le contesta que Su Alteza siempre le presta atención a todas las familias. Su tío le pregunta si, aún así,
no mencionó más a la familia Estania que a otras. Rosé le responde que, como ella es solo una sirvienta, no lo sabe. El tío insiste, cuestionando si aún así no es ella la más cercana al príncipe heredero. Rosé le aclara que la persona más cercana al príncipe es el caballero Ruel. El ánimo del tío decae, y nuestra protagonista no puede creer que su tío se dejara llevar por esos absurdos rumores. Minutos más tarde, Rosé comenta que ha disfrutado de la comida y les pregunta si no es mucha molestia, si puede retirarse primero. El tío de Rosé le responde que está bien, ya que debe estar cansada por el viaje. Le pide a su esposa que, por favor, le muestre la habitación donde se quedará. Más tarde, Rosé, ya en su habitación, reflexiona que, por más que busca en sus recuerdos, no recuerda que su tío haya ayudado a Rosé alguna vez. No puede creer que ahora la trate tan amablemente. Cree que probablemente sea una estrategia para obtener algo del príncipe heredero. Pero no está segura de si sería buena idea comentarle eso a Calix. Por el momento no tiene la intención de decir nada. Aunque se quedó pensando en lo que su tío mencionó, que el príncipe heredero parecía tenerle mucho aprecio. Nuestra protagonista se preguntaba si era así, y recordó ese día en donde casi pierde la vida al quedarse sin aliento. Recuerda sentir los labios del príncipe sobre los suyos, mientras le daba respiración boca a boca. Eso provoca que se ruborice. Trata de convencerse de que eso no es válido como beso, ya que estaba inconsciente. No puede creer que se emocione solo porque sus labios se rozaron, siente que está actuando como una niña pequeña. Pero, recuerda que se trata de Calix. En ese momento, se acuerda de lo que Melory le cuestionó, si realmente no lo sabía o si fingía no saberlo. Reflexiona que ella sí lo sabe. Sabe que ese sentimiento que siente ya va más allá del afecto. Pero entonces se pregunta qué puede hacer ella ahora. Por el hecho de que ni siquiera pertenece a ese mundo, y ni siquiera se podría considerar que está viva. Se pregunta si puede acercarse a Calix. Se da cuenta de que no tiene sentido pensar en ello ahora, primero necesita comprobar algo, y eso es el diario. Recuerda que la última vez unas manos salieron de ese diario y la jalaron, así que se prepara con la daga para poder abrirlo. Al abrir el diario, lee una notificación que dice que el sistema está funcionando con normalidad. Rosé no comprende qué está pasando, pero continúa leyendo las siguientes notificaciones, las cuales dicen que el estado actual del usuario es invocación forzada. La solución es abandonar el cuerpo y permanecer en estado espiritual mientras espera la guía del administrador. Rosé se pregunta qué significa eso, y si acaso el diario le está diciendo que se convierta en fantasma. Una notificación dice que es un sistema de gestión dimensional con inteligencia artificial. Rosé no entiende y se pregunta si ahora incluso hay una inteligencia artificial en el diario. Los siguientes mensajes que se muestran explican que ese es un sistema que se activa automáticamente para proteger el alma cuando se detecta una transferencia ilegal de almas. El sistema está diseñado para adaptarse a la etapa actual de desarrollo de la Tierra. Rosé le pregunta al diario entonces qué pasó con Melory. El diario muestra el mensaje de que Melory Estania es un criminal de primer grado. Se descubrieron circunstancias en las que planificó y ejecutó posesión ilegal de almas utilizando objetos sagrados. Se ha confirmado su eliminación como sirviente de Dios. Rosé se pregunta si entonces Melory se ha ido. No comprende por qué desapareció de repente. Piensa que están sucediendo tantas cosas a la vez, que su cabeza no puede seguir el ritmo. De todos modos, para resumir la información hasta ahora, se podría decir que el antepasado de Rosé, Melory Estania, se quedó dormido dentro del diario como espíritu con el propósito de liberar a Moricias. 400 años después, un ser de otra dimensión, es decir, ella, Lichaerrin, fue invocada. Al detectar el traslado de un alma a otra dimensión, esa tal inteligencia artificial tomó el control del diario. Pensándolo de esa manera, ahora entiende por qué aparecían mensajes en coreano o como de computadora. Ahora que Melory ha desaparecido, la inteligencia artificial es lo único que queda dentro del diario. Pero le gustaría saber cómo fue que desapareció Melory. En ese momento, recuerda haber visto algo antes de caer inconsciente. No está segura de si habrá visto mal, pero si lo que vio fue correcto, se pregunta entonces quién es realmente Aarón. Tiene dudas sobre si es un mago o si también es un fantasma. No lo sabe, pero quiere saber si fue él quien eliminó a Melory. De repente, unos golpes en la puerta interrumpen sus pensamientos.
Rosé se sorprende al encontrar a Aaron del otro lado de la puerta. Aaron le comenta que estaba aburrido, así que fue hasta allí a jugar con Rosé. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.